Este hombre tiene secuestrada a 2 chicas con intenciones perturbadoras y más adelante te diré cuáles son. Reed es un hombre con un pasado lleno de traumas y conflictos relacionados con la religión. Fue criado en un entorno extremadamente religioso que lo marcó profundamente. Esto le ha dejado una mezcla de odio, resentimiento y una obsesión enfermiza por el control y la manipulación en la fe de los demás. Reed no solo rechaza la religión, sino que la desprecia de manera activa. Él ve en las creencias de los demás una debilidad, algo que puede explotar para demostrar su propia superioridad intelectual y emocional. Pero ¿quiénes son estas chicas y por qué Reed decidió privarlas de su libertad? La hermana Paxton y la hermana Barnes son 2 jóvenes misioneras mormonas que, como parte de su misión religiosa, se desplazan por diferentes lugares para predicar su fe. La hermana Barnes es la mayor y más experimentada de las 2. Lleva más tiempo como misionera, lo que la hace más segura de sus creencias y de su propósito en la misión. La hermana Paxton, por otro lado, es más joven e inexperta. Está en su primer misión y su carácter es tímido y reservado. Ambas hermanas están comprometidas con su propósito. En su camino, visitan diferentes personas y comunidades para hablarles de Dios. Reed inicialmente parece ser una persona a la que pueden ayudar, por lo que deciden visitarlo. Al llegar, aseguran sus bicicletas con un candado en el portón de la casa. Tocan el timbre y Reed se presenta como un hombre amable y con una actitud aparentemente abierta para escuchar lo que las hermanas tienen que decir. Al principio, muestra un interés genuino en su mensaje y las invita a entrar a su casa utilizando un tono cortés y educado. Sin embargo, las misioneras, siguiendo su protocolo, se muestran cautelosas y declinan la invitación, afirmando que en su religión tienen permitido entrar a las casas solo si hay otra mujer presente. Reed, con una calma calculada, les asegura que su esposa está preparando un pay de arándano y que ellas pueden esperar adentro para protegerse del clima lluvioso. Este gesto tranquiliza a las hermanas y terminan aceptando. Al entrar, Reed las invita a sentarse mostrándose como un anfitrión amable. Comienza a hacer preguntas sobre su misión, su fe y sus vidas personales, aparentando un interés genuino. La hermana Barnes, con su experiencia, lidera la conversación, respondiendo con calma pero manteniéndose alerta. Por otro lado, la hermana Paxton, más joven e inexperta, muestra mayor apertura y curiosidad hacia las preguntas de Reed. Mientras las hermanas intentan dirigir la conversación hacia su mensaje religioso, Reed gradualmente comienza a tomar el control del diálogo. Sus preguntas se tornan más personales y ligeramente incómodas. Además, hay pequeños detalles en su lenguaje corporal y en la forma en que las observa que empieza a generar incomodidad, especialmente en la hermana Barnes. En un momento, las hermanas preguntan por la esposa de Reed, ya que él había mencionado que estaría acompañándolas. Sin embargo, Reed evita responder directamente y cambia el tema, lo que aumenta las sospechas de Byrne. La hermana Paxton, sin embargo, parece no notar estos indicios y sigue involucrada en la charla. A medida que las hermanas permanecen más tiempo, el comportamiento de Reed se vuelve más controlador y manipulador. Lo que parecía una simple conversación amistosa comienza a sentirse como una especie de interrogatorio. Él se atreve a preguntar qué piensan acerca de la poligamia. Les pregunta qué les parece el concepto de que un hombre tenga varias esposas. Barnes, curiosa, le pregunta si lo está abordando desde una perspectiva bíblica. Reed aclara que el mormonismo tuvo un pasado en el cual los hombres podían tener múltiples esposas y considera que este tema es digno de una conversación profunda. En ese momento, Barnes menciona que la poligamia fue considerada una misión espiritual necesaria para incrementar la cantidad de miembros ante las adversidades y el derramamiento de sangre. Argumenta que un hombre con varias esposas implicaba más bebés para la comunidad. Esta práctica fue eliminada no solo por ser grotesca y controvertida, sino porque ya no era considerada necesaria. Después, Reed explica cuál es su propósito: encontrar la religión auténtica, la religión definitiva, y asegura que después de haber explorado diversas religiones, ha encontrado lo que considera la verdadera religión. Dicho esto, la hermana Barnes le pregunta a Reed si es posible conocer a su esposa. Reed, con amabilidad, le responde que por supuesto, que irá a buscarla y se retira. Una vez que ambas hermanas quedan solas, deciden que terminarán la visita en cuanto Reed regrese con su esposa, ya que sienten que hay algo muy extraño en él. Esta inquietud parece confirmarse cuando Burns observa una vela en la mesa. Al girarla, se da cuenta de que la etiqueta indica un aroma a arándanos, el mismo que Reed había mencionado como el que su esposa estaba preparando. Cuando Reed regresa, les informa a las hermanas que su esposa las está esperando en otra habitación y les indica que deben entrar. La hermana Burns, demostrando su agudeza, le dice a Reed que necesitan hacer una llamada para avisar a su supervisor que están bien, ya que es una regla que deben cumplir durante sus visitas. Reed parece dudar un momento, pero finalmente accede con una sonrisa, diciendo que no quiere que tengan problemas por su culpa. Burns toma el teléfono y comienza a fingir la llamada, asegurándose de que su voz suene lo suficientemente convincente para que Reed no sospeche. Una vez que Burns cuelga el teléfono, ambas hermanas se acercan a la puerta principal con la intención de irse. Intentan girar la perilla y descubren que la puerta está cerrada con llave. Al mirar por la ventana, las chicas se percatan que las bicicletas ya no están donde las habían dejado. Ambas se dan cuenta de que no solo están atrapadas dentro de la casa, sino que ahora también han perdido su único medio de transporte.
transporte. Después de que las hermanas Paxton y Burns buscan una salida sin éxito, terminan deambulando por la casa y su búsqueda las lleva hasta una puerta entreabierta en el pasillo. Cuando las hermanas entran en la habitación, Reed les dice que las estaba esperando. Las hermanas, tensas pero decididas, se disculpan, alegando que han recibido una llamada de la iglesia y que necesitan irse. Se ponen rápidamente los abrigos y se acercan a la puerta buscando una salida, pero Reed les dice que la puerta no se abrirá. Ellas lo miran confundidas y él, con una ligera sonrisa en los labios, continúa: es una puerta con temporizador. Me dejé llevar por la conversación y no desactivé el mecanismo a tiempo. Ahora no se abrirá hasta mañana. Mientras las hermanas procesan la noticia, Reed les lanza una última mirada y les dice: para salir tendrán que usar la puerta trasera. Las hermanas, asustadas, se quedan en silencio. Reed con calma les dice que no tienen que inventar excusas para irse. Si quieren irse, solo díganlo y váyanse. Paxton, firme, responde que no están mintiendo, que realmente necesitan regresar a la iglesia. Reed la observa y sin prisas le dice: mi casa está revestida con metal en paredes y techo. Las señales telefónicas no pasan. Este detalle explica por qué la llamada de la hermana Barnes no logró conectarse. En este punto, podemos entender que la idea de que las paredes estén bloqueadas no es solo literal, sino también simbólica. Reed ha cerrado todas las posibilidades de que las hermanas puedan huir o seguir en su mundo de negación. Es como si estuvieran atrapadas en un laberinto físico y mental del que no pueden salir, y eso aumenta la sensación de vulnerabilidad y desesperación. Paxton, desesperada, pide encarecidamente que la esposa de Reed salga y las acompañe por la puerta trasera, pero Reed las detiene con una mirada fija y les dice: antes de que se vayan, tengo una pregunta. ¿Realmente creen que mi esposa está en la casa, en otra habitación, preparando un pay de arándano? La pregunta cae como un golpe inesperado. Paxton duda, pero la evidencia es clara: la vela aromática con fragancia arándano, el vacío en la cocina y la ausencia de un horno. Reed les cuestiona que si han optado por creer esas mentiras simplemente por cortesía y compara la similitud a lo que se hace con la religión: aceptar mentiras que les son comunicadas con el fin de encontrar un consuelo momentáneo, con la esperanza de que haya algo más allá y un ser supremo que tiene un plan para cada uno de nosotros. Acto seguido, Reed saca un juego de Monopoly y lo coloca frente a ella y les dice: pocos lo saben, pero este juego en realidad es una copia de otro llamado el juego del terrateniente. Fue creado por una mujer, Elizabeth Maggie, una feminista que diseñó el juego para ilustrar cómo los monopolios enriquecen a unos pocos a costa de la mayoría. Un hombre vio el potencial del juego, lo compró y lo vendió a la empresa Parker Brothers, que sin saber nada del juego original lo desarrolló tal como lo conocemos hoy. Así que en realidad Monopoly es solo una distorsión, una versión diluida de lo que fue el juego del terrateniente. Esta revelación parece un tanto fuera de lugar en medio de tanta tensión, pero a medida que Reed habla, se hace evidente que para él todo es una cuestión de apropiación, de tomar algo verdadero y transformarlo en algo que puede ser controlado y manipulado. Reed utiliza esta analogía para ilustrar cómo las ideas y los conceptos, sean religiosos, culturales o artísticos, no nacen en un vacío, sino que se construyen sobre versiones previas. Resalta que, así como las religiones evolucionan desde una raíz común, el fenómeno se aplica en otros aspectos de la cultura. Por ejemplo, señala que el judaísmo, el cristianismo y el islam son diferentes ediciones de una misma idea monoteísta, transformándose y adaptándose a lo largo del tiempo. Del mismo modo, en el ámbito musical, menciona cómo Lana del Rey recicló elementos de Creep para crear Get Free. Tras estas reflexiones, Reed argumenta que el judaísmo, siendo la religión monoteísta original, debería tener más seguidores, pero solo representa el 2% de la población mundial. Ante esto, se pregunta por qué la religión original parece menos popular que sus diversas interpretaciones. Estas conexiones sirven para enfatizar que las creaciones, incluso las que parecen originales, suelen tener una base en obras anteriores, reimaginadas y recontextualizadas para nuevas audiencias. La hermana Barnes, visiblemente confundida, interrumpe a Reed y le cuestiona: ¿estamos hablando de religión, juegos de mesa o música? Reed sonríe como si esperara esa pregunta y le responde con una mezcla de humor y seriedad: de todo, Burns, todo está conectado, pero el punto es que el éxito, ya sea de un juego, una canción o una religión, se basa en cómo se vende al mundo. Luego, Reed cambia su tono, explicando que el problema con la religión original, como el judaísmo, no es su mensaje, sino su falta de publicidad. Concluye que, como misioneras, ellas son básicamente vendedoras de una idea. Las religiones no son más que transacciones de ideologías, dice Reed. Nosotros ofrecemos esperanza, estructura y significado a cambio de fe, tiempo y dedicación. La hermana Barnes parece incómoda con esta visión tan pragmática de su labor, pero Reed continúa: el cristianismo triunfó porque fue la mejor campaña de marketing de la historia. ¿Qué otra cosa podría explicar cómo un carpintero judío del primer siglo se convirtió en la figura más influyente del mundo? Por otro lado, observamos a un hermano que se percató de la ausencia de las firmas de Barnes y Paxton en la iglesia. Con preocupación,
sale a indagar sobre su paradero. A su vez, Reed se toma el tiempo para explicar a las hermanas que su argumento sostiene que los textos sagrados que veneran son meras alteraciones mitológicas de relatos que la humanidad ha compartido a lo largo de los siglos. No son verdaderos en un sentido literal, simplemente sirven como un canal hacia una verdad más antigua. La historia de un Salvador nacido de una virgen que realiza milagros y resucita ha sido notablemente popular durante al menos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Mitra ya realizaba milagros y estaba asociado con el símbolo de la cruz. Horus caminaba sobre el agua, fue crucificado y contaba con 12 discípulos. Krishna, por su parte, era carpintero, nació de una virgen, fue bautizado en un río, regresó de la muerte y ascendió al cielo. Este breve relato ilustra cómo 12 dioses nacieron el 25 de diciembre, todos ellos anteriores a la existencia de Jesús. Después de toda esta conversación, el propósito es llegar a una decisión sobre qué camino deben seguir las hermanas Barnes y Paxton para salir de ahí. Reed en ese momento escribe la palabra creer en una puerta y no creer en la otra. Al describir la puerta de creer, Reed pinta un escenario sombrío. Detrás de esta puerta está un dios que aborrece a los homosexuales y cuya presencia es tan escurridiza que solo parece manifestarse cuando se le ruega lo suficiente. Luego señaló la puerta de no creer. Reed prosigue: y detrás de esta puerta no hay nada. Somos diminutos puntos de polvo en un universo infinito, sin propósito predeterminado, sin un plan divino que nos respalde. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora. En ese momento, Paxton elige la puerta de la incredulidad, haciendo referencia que es lo que Reed espera de ellas, pero Burns decide seguir la de la creencia, señalando las debilidades en los argumentos de Reed. Aquí podemos ver que a pesar de las constantes contradicciones y de que Reed ha estado desmantelando sus creencias, Burns se aferra a la idea de la esperanza y la fe. Ella justifica su elección al decir que, aunque todo lo que ha sucedido hasta ahora parece absurdo e incluso desolador, el acto de creer les da alguna forma de consuelo. Burns argumenta que incluso si todo lo que Reed les ha mostrado es una mentira o una manipulación, creer en algo, por mínimo que sea, les permite encontrar algún tipo de propósito o sentido en lo que están viviendo. Prefiere aferrarse a la posibilidad de que haya algo más allá, que haya alguna explicación detrás de todo, aunque Reed haya desacreditado tantas de sus creencias. Ante esta situación, Burns le pregunta a Paxton si aún tiene fe, a lo que ella responde afirmativamente. Esta respuesta convence a Paxton para que se sume a la puerta de la creencia y la siga. Abren la puerta y se encuentran con unas escaleras oscuras que parecen dirigirse al sótano de la casa. Sin embargo, al descender por la puerta, Reed no hace más que cerrarles el paso, asegurándose así de que no puedan regresar por donde vinieron. Al cruzar, se encuentran en una habitación fría y húmeda donde no hay salida aparente. Intentan gritar por la ventana, pero pronto escuchan pasos provenientes de unas antiguas escaleras. Creyendo que es Reed, deciden ponerse de acuerdo para apuñalarlo con un arma punzocortante que Burns ha robado de la oficina de Reed. Sin embargo, descubren que la persona es una anciana con una túnica blanca que lleva consigo una tarta. Reed afirma que todas las demás religiones no son más que ecos de antiguos mitos, y para demostrarles que habla con la verdad, la profeta se dispone a comer de la tarta que trae consigo, la cual contiene una elevada cantidad de veneno. En cuestión de minutos, acabará con su vida. Después de este desenlace, Dios la resucitará para que ellas puedan ser testigos de tan auténtico milagro. Así es como la anciana consume la tarta y tras unos minutos sucumbe a la muerte. Para asegurarse de que realmente ha fallecido, Reed las obliga a verificar su pulso. Sin otra alternativa, las mormonas acceden a hacerlo y confirman que ya no tiene pulso. Mientras esperan que la profeta vuelva a la vida, alguien toca la puerta, rompiendo el silencio de aquella habitación fría y húmeda, y antes de abrir, Reed se toma un momento para recoger todos los objetos que utilizó durante su intensa conversación con las hermanas. Por otro lado, ellas gritan con todas sus fuerzas, pero nadie las escucha. En ese momento nos damos cuenta de que quien está tocando la puerta es un hermano de la iglesia, preocupado por el paradero de las hermanas. Reed, con una calma inquietante, abre la puerta y lo enfrenta. Le asegura que no ha recibido visitas ese día, negando por completo haber visto a las hermanas. El hermano, sin notar nada fuera de lo común, se retira, pero poco después regresa, esta vez solo para dejar un folleto de la iglesia. Pero ¿qué intención lleva consigo este pequeño gesto? ¿Será un recordatorio de fe o un presagio de lo que está por venir? Durante esos instantes de tensión, Burns ve una oportunidad. Con determinación, tira de la alfombra del salón intentando alcanzar unos fósforos que están justo al otro lado, pero la situación se complica. Solo los fósforos logran pasar por el espacio debajo de la puerta. La cajita, indispensable para encenderlos, queda detrás. Con los fósforos en mano, Burns decide intentar algo arriesgado: provocar un incendio, no por caos, sino por esperanza, para que el hermano de la iglesia o cualquier otra persona afuera note su presencia. Mientras tanto, Paxton, en medio de la tensión, observa algo inquietante. La mujer, aquella figura
figura que parecía inmóvil ahora está ligeramente diferente. Su postura ha cambiado, aunque apenas es perceptible. Sin embargo, no se permiten el lujo de preocuparse por eso. En cambio, centran su energía en encender el fósforo y buscar la manera de ser vistas desde la ventana. Una acción desesperada, pero con un propósito claro: ser escuchadas, ser salvadas. Justo en el momento en el que logran encenderla, la profeta vuelve a cobrar vida y susurra lo que vislumbró en el más allá. Menciona que el conductor pronunció su nombre y describe nubes blancas que parecen existir sin necesidad de un cielo. Sin embargo, aclara que esta visión no es real. En ese instante, Reed se acerca a la profeta prometiéndole que su testimonio quedará registrado en las escrituras de su religión. Al regresar, les informa que una de ellas les ha mentido desde el momento en que llegaron a su casa, pero asegura que pronto conocerán ese gran secreto. Lo que realmente importa ahora es cuál será su testimonio y les pregunta cuál es su opinión sobre lo acontecido. Paxton le relata lo que la profeta les había dicho y tras escuchar su relato, Reed les ofrece la posibilidad de mostrarles a Dios. Asegura que lo más extraordinario es que pueden regresar a la vida tal como lo hizo la profeta, para que finalmente tengan la certeza de lo que hay después de la muerte, algo que ninguna religión existente puede ofrecer. En ese momento, Burns interviene y sostiene que esto no es un milagro, sino simplemente un experimento, y cuenta que cuando tenía 4 años, ella y sus amigos fueron llevados a un Taco Bell donde la comida estaba contaminada, resultando en la muerte de todos los niños. Ella misma estuvo muerta durante unos minutos, pero los médicos lograron salvarla. Lo inquietante es que lo que vio mientras estaba muerta coincidía exactamente con las visiones reveladas por la profeta. A continuación, Burns procede a explicar este acontecimiento desde una perspectiva científica. Según ella, lo que realmente está pasando aquí es que Reed ha secuestrado a esta mujer durante un tiempo con el único objetivo de matarla una y otra vez para estudiar las alucinaciones que tiene en esos momentos. ¿Y para qué? Pues para crear una religión a su medida, sustentada por lo que dice la profeta. Reed intenta justificarse, pero en ese momento Burns se cansa de sus excusas y le dice la palabra clave a Paxton para que lo apuñale. Sin embargo, la que termina apuñalada a manos de Reed es Burns, quien, anticipándose al plan de las hermanas, ha estado escuchando todo este tiempo y conoce sus intenciones. Paxton se alarma e intenta pedir ayuda gritando, pero nadie le escucha. Reed, sin perder la calma, le asegura que no tema. Al igual que la profeta, Burns va a resucitar, le dice. Los minutos pasan y nada ocurre. Burns no vuelve a la vida. En ese momento, Reed comienza a notar algo raro. Al examinar el cuerpo, encuentra un chip y según él, Burns no puede regresar porque no es real. Reed sostiene la teoría de que todos vivimos en una simulación donde coexisten personas reales y otras fabricadas simplemente para existir. En su perspectiva, las personas reales son Reed, la profeta y Paxton, mientras que Burns sería un ser ficticio. Esto explicaría la presencia del chip en su brazo. Cuando murió, en realidad no cruzó la línea de la muerte, simplemente dejó de funcionar. Cuando Reed le pregunta a Paxton que si ahora le cree, ella responde sin titubear. En su opinión, lo que realmente le sacaron del brazo no es un microchip, es un implante de control natal, es decir, un anticonceptivo. Paxton no compra la teoría de Reed ni por un segundo. Es más, tiene claro que lo que ocurrió esta noche no fue un milagro, es solo una falacia, una mentira bien montada. Ella tiene su propia versión de los hechos y está convencida de que lo que ocurrió no tiene nada que ver con tecnología o simulaciones. Lo que pasó fue un intercambio de cuerpos. No sabe cómo, pero sabe que sucedió. Lo sintió en el momento exacto en el que sonó el timbre. Cuando volvió a mirar a la profeta, vio algo raro. Su cuerpo no estaba en la misma posición. Ahí fue cuando se dio cuenta de lo que realmente ocurrió. La profeta original ya no estaba. Alguien más la había suplantado y a esa nueva mujer le habían dado un guión, pero su plan se desmoronó cuando al final ella dijo: "Esto no es real", refiriéndose a la aparente resurrección. Reed responde que si realmente hubo un intercambio de cuerpos, debería existir alguna puerta secreta. No obstante, no parece haber ninguna. La hermana Paxton se queda pensando y al mover la mesa y cavar un poco, descubre la palanca de una puerta secreta. Reed le comenta que si lo que dice es cierto, debería haber un cadáver abajo, pero le advierte que no baje si no quiere descubrir que su religión es falsa. Ella no se cansa de pelear por la verdad, así que decide descender, descubriendo así el cuerpo y desmantelando el engañoso juego de Reed. Con su ego tocado, Reed no tiene más opción que encerrarla ahí abajo, pero Paxton, como si ya se lo esperara, se encuentra con una puerta más. La abre, se encuentra con un espacio lleno de libros, símbolos y una sensación de manipulación aún más grande, y cuando cree que ya nada puede sorprenderla, se topa con otra puerta. Esta última tiene un candado de bicicletas que se abre con la llave que lleva en su bolsillo. Cuando Paxton cruza la puerta, se encuentra con un ambiente frío y varios disque profetas enjaulados que claramente no están ahí por voluntad propia, pero en ese precioso instante, Reed aparece, como si hubiera estado esperando ese momento para soltar la gran pregunta:
¿descubriste ya cuál es la verdadera religión? Y Paxton, con la mirada fija, le responde con algo que lo desarma por completo. Ella le responde que cuando las dejó solas en la sala, él salió a ocultar las bicicletas para evitar ser descubierto por alguien que viniese a buscarlas. Se percató de esto porque al regresar, él tenía el cabello mojado. Además, ellas creyeron erróneamente que había puesto la llave en el bolsillo equivocado. Sin embargo, lo hizo intencionalmente, ya que había planeado todo para conducirla al lugar donde se encuentra ahora. No es que Paxton haya tomado decisiones correctas, más bien, él la obligó indirectamente a darse cuenta de que la única religión que existe es el control. Reed le hace ver a Paxton que ha hecho todo lo que le han pedido a lo largo de su vida y que su religión también dicta lo que debe creer, dónde hacerlo y cómo vestirse. Aprovechando el momento, Paxton intenta atacar a Reed y escapar del sótano. Sin embargo, no logra encontrar una salida. Al regresar abajo, Reed la apuñala. Ambos tienen ahora los minutos contados para morir y Reed le pide que ore por ello. Paxton le responde que un estudio ha demostrado que las oraciones no influyen en los pacientes de los hospitales, pero aún así es reconfortante saber que alguien reza por ti, así que comienza a rezar mientras Reed se aproxima con la intención de acabar con su vida, pero con su último aliento y la escasa fuerza que le queda, sorprendentemente Barnes salva a Paxton matando a Reed. Gracias a este acto heroico, ella descubre una salida en la maqueta y finalmente logra escapar de aquella casa para ir en busca de ayuda. Y así concluiré, una película que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra percepción de seguridad puede ser engañosa y cómo debemos escuchar nuestra intuición cuando algo no parece estar bien, pero también nos enseña que, aunque el miedo puede paralizarnos, la esperanza puede ser nuestra mayor herramienta para salir adelante. La historia de las hermanas Barnes y Paxton no es solo un relato de supervivencia, sino un recordatorio de que la fuerza y la valentía más grande surgen en los momentos de mayor oscuridad. Ellas no solo enfrentaron a un hombre con intenciones perversas, enfrentaron el desafío de mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Si te gustó este video, te invito a que le des like y lo compartas con alguien que creas que le pueda parecer interesante. Asimismo, aprovecho para invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales. Eso me ayudará a crecer y a llegar a más personas, y si ya me sigues, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos en otro video. Recuerda, mi nombre es Cristian y yo te lo resumo.